Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Archipiélago Archur y en el video de hoy conoceremos dos nuevos códigos para OpenSCAD. El primero va a ser Cylinder y Cylinder está representado de la siguiente manera. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, puesto que Cylinder representa un objeto 3D. Y como primer parámetro tenemos H. H representa la altura del cilindro. Después tenemos R1 y R2. R1 representa el radio inferior del cilindro, mientras que R2 representa el radio superior. Después tenemos la sentencia center, donde va a ser verdadero o falso. En este caso, este comando sirve para poder centrar el cilindro en el plano OpenSCAD. Por último, tenemos el parámetro de caras. Este parámetro ya lo conocemos. ¿Cuál está representado? Signo de pesos, Fn es igual a n, donde n representa el número de caras. En este caso, aquí podríamos decir que tiene número de caras 1000 y está representado por 1000 número de caras. Mientras que en este caso, si lo cambiamos a 6, la figura está representada por 6 números de caras. Ahora vamos a conocer Rotate. Y Rotate está representado de la siguiente manera. Rotate, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos corchete, cerramos corchetes. Y dentro de los corchetes vamos a especificar los grados de rotación que queremos hacer. En este caso será de 0 a 360 grados. Por lo cual se representa de la siguiente manera: X, Y y Z. Siempre va a ser ese orden. Ahora, imaginemos que tenemos un cilindro. Para imaginar la rotación de una pieza, pensemos que tenemos el eje Z que atraviesa toda la pieza en su eje, el eje X de igual forma en su propio eje y el eje Y en su propio eje. Ahora, la forma de rotación es que la figura rota conforme al eje. En este caso vamos a examinar el eje Y. Si yo tomo el eje Y, puedo hacer una rotación conforme a su eje, como lo puedo ver acá. Si yo tomo el Y y lo roto conforme al eje, lo que va a pasar es que la figura va a rotar conforme al eje, como vemos en este caso. Si fuera el caso contrario, que en X la rotación sea, entonces esta figura va a ir hacia acá, ¿vale? Mientras que en Z la rotación va a ser circular alrededor de la pieza. Otra cosa importante es que si nosotros no queremos especificar una rotación en algunos de los ejes, vamos a poner 0. En este caso, X se representa como 0, Y 0, Z 0. Pero si nosotros queremos representar una rotación, como es el caso de acá, la rotación en Y, voy a poner 45. Esto me quiere decir que no estoy haciendo rotación en X, no estoy haciendo rotación en Z, y estoy haciendo una rotación de 45 grados en el eje Y, tal como lo podemos ver aquí en el ejemplo. Tomo el eje y lo roto conforme al eje. Pero eso lo vamos a conocer ahorita en el programa OpenSCAD. Bien, ya nos encontramos dentro del programa OpenSCAD, por lo cual vamos a tener que representar por ahora el cilindro, donde tenemos la altura, lo vamos a representar de 8 en este caso. El radio inferior vamos a representarlo de 6, por lo cual su diámetro sería de 12, mientras que el radio superior vamos a representarlo de igual forma, radio 6, que su diámetro sería de 12, y la sentencia vamos a ponerlo como center, como verdadero, mientras que el número de caras lo vamos a dejar en 100. Ejecutamos y tenemos nuestro cilindro acá. Para quitarlo del centro tenemos podemos poner como false en este caso y se regresa en su forma inicial, su forma base, o de todas formas lo podemos borrar. En este caso lo voy a regresar al centro y lo que haría sería borrar esta parte, haciendo el código más pequeño. Ejecutamos y se representa así. Si queremos tenerlo en el centro, solamente tenemos que especificar el center. Ahora vamos a hacer un pequeño modificación acá. Vamos a ponerlo de 3 para que el diámetro sea de 6, de igual forma 3, y de esta forma ya lo tenemos más pequeño. Vamos a modificar las caras, por lo cual las caras la podemos poner de 10 y hacemos el cambio de caras. Lo vamos a regresar a 100, aumentan el número de caras. Ahora la altura de igual forma se puede modificar. En este caso era de 8, vamos a ponerlo de 5, de 9. Ahí está. Y ahora vamos a modificar los radios. En este caso le voy a poner un radio de 6, por lo cual el diámetro va a ser de 12. Entonces ejecutamos
y podemos modificar la forma del cilindro. Ahora voy a hacerlo un poquito más grande, lo voy a hacer de radio 10, por lo cual su diámetro va a ser de 20 y va a abarcar de acá hasta acá. Perfecto. Ahora voy a hacer un poquito más pequeño el cilindro, lo voy a poner de 5. Y con esto voy disminuyendo la forma de hacer como un tipo platillo. Voy a poner esto 3, lo voy a poner como radio 1, por lo cual mi diámetro será de 2. De esta forma yo puedo ir modificando el cilindro, ya sea de radio inferior o radio superior. Para este caso lo voy a poner de 6 y lo ejecuto. Y aquí tenemos una forma diferente del cilindro y lo voy a dejar que ambos radios sean iguales. Y así es como se modifica el cilindro. Bien, para el código rotate vamos a utilizar el mismo cilindro, pero vamos a cambiar su altura, por lo cual vamos a poner 15, mientras que el radio inferior vamos a ponerlo de 8, el radio superior vamos a ponerlo de 1. Ejecutamos y de esta forma vamos a centrarlo, por lo cual vamos a poner una coma aquí y dentro de la misma coma vamos a poner center igual a true. Ahora sí, ejecutamos y lo vamos a tener de esta forma para que podamos ver cómo los ejes atraviesan la figura. Antes de esto vamos a poner un cubo aquí unido para que podamos visualizar cuando vamos a rotar en Z, por lo cual vamos a hacer el cubo. Bien, para poder centrar un cubo nos vamos a situar fuera del corchete, ponemos coma, center igual a true. De esta forma lo tenemos. Ahora vamos a unirlo. Vamos a copiar todo lo que tenemos aquí y borramos esta parte. Bien, el cubo y el cilindro ya forman una sola pieza. Esto con el código unión, recordemos. Ahora vamos a aplicar la rotación. Recordemos que si no queremos rotar, tenemos que poner un 0. En este caso sería 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Ejecutamos y como tal no hay ninguna rotación aún. Ahora examinemos la pieza, en este caso que queremos rotar, que sería en el eje Y. Podemos ver aquí que tenemos el eje Y y cómo el eje atraviesa. Entonces para que haga una rotación va a rotar conforme al eje. Vamos a poner 45 grados en eje Y. Ejecutamos y como podemos ver rotó. En este caso vamos a poner 90 y la rotación está haciendo en esta parte, pero en base al eje. Está rotando sobre el eje Y. Si yo pongo 180, está rotando conforme al eje Y. Ahora, ¿cómo sería rotar conforme al eje X? Vamos a regresarlo a donde estaba, 0, y aquí está. Entonces, conforme al eje X tiene que rotar de esta forma. Mientras que con el eje Y rotaba así, con el eje X va a rotar así. Entonces vamos a poner los 45 grados y listo. Ahí podemos ver la rotación. En este caso vamos a poner 90 y listo. Como podemos observar, de igual forma está rotando conforme a su eje. Ya para terminar vamos a ver por último la rotación en eje Z. En este caso vemos como el eje atraviesa y va a rotar conforme al eje. Vamos a poner los 90 grados para ver el cambio. Perdón. 0 en X y 90 en Z. Ejecutamos y ahí podemos ver la rotación. Vamos a poner 180 para que esto llegue aquí. Y listo, ahí tenemos la rotación. Y así es como funciona el código rotate. Nos vemos en el siguiente video.